Desde los primeros segundos, quiero que afrontes una verdad incómoda. Génesis 2, el capítulo que ha moldeado la moral, la familia, la culpa e incluso la forma en que te entiendes a ti mismo, nunca ha tenido sentido, y nadie se ha atrevido a admitirlo. Aquí vamos a revelar cada incoherencia ignorada, cada detalle que se ha cosido a toda prisa, cada parte que nunca ha encajado con la realidad. Este vídeo no pretende atacar la fe, sino liberarte de la versión infantilizada de la historia que te han contado. Y, si me acompañas hasta el final, te darás cuenta de algo que pocos se atreven a ver. Tal vez el problema nunca haya sido tú, sino la narrativa que te pidieron que creyeras sin cuestionar. La propuesta aquí es simple: analizar Génesis 2 tal como es, sin miedo, sin filtros, sin la capa de romanticismo que durante siglos protegió sus contradicciones. No se trata de destruir creencias, sino de comprender lo que sucede cuando un texto antiguo, escrito por culturas diferentes, se trata como si hubiera sido dictado palabra por palabra por una entidad perfecta. Y es precisamente en esta tensión donde aparece la primera fisura. La primera curiosidad que casi nadie percibe es esta. Mientras que Génesis 1 describe una creación organizada, progresiva y coherente, Génesis 2 lo relata todo de forma diferente. El orden, el propósito y la lógica se desmoronan. Es como si alguien hubiera intentado escribir la misma historia sin haber leído la versión anterior. Y si esto pasó desapercibido durante tanto tiempo, fue porque todos estaban más preocupados por defender el texto que por entenderlo. El contexto histórico revela algo aún más inquietante. Estos dos capítulos provienen de tradiciones diferentes, probablemente escritas por autores con agendas distintas, unificadas luego en un solo libro. Y ese proceso dejó cicatrices. Te darás cuenta de ello cuando observes cómo el autor de Génesis 2 retrata a Dios no como un ser cósmico, sino como un artesano que improvisa soluciones a medida que surgen los problemas, una versión muy humana de una deidad que debería ser perfecta. Y es precisamente aquí donde se abre el misterio. ¿Por qué Génesis 2 parece tan diferente, tan inconsistente, tan atado a las limitaciones de quien lo escribió? Este es el tipo de pregunta que nunca te han hecho, pero que lo cambia todo cuando finalmente se formula. En Génesis 2, el hombre aparece antes que todo lo demás, antes que las plantas, antes que los animales, incluso antes que el propio jardín. Esto contradice completamente el orden de Génesis 1, donde el ser humano aparece en último lugar, como coronación de una creación estructurada. Aquí no hay estructura, hay improvisación. Adán es creado del polvo de una tierra que, según el texto, aún no tenía vegetación. Esta imagen, tan repetida en los sermones, se desmorona cuando se analiza con la misma seriedad con la que la fe exige devoción. Después de moldear al hombre, Dios planta el Edén, como si el jardín fuera una construcción posterior y no el escenario original. Esto ya crea una paradoja. ¿Cómo puede existir un hombre antes del entorno que supuestamente fue creado para él? Pero el texto continúa sin responder, esperando que nadie se dé cuenta de esta inversión. Es en este tipo de detalles donde la narrativa bíblica expone sus orígenes humanos. A continuación, el autor presenta a un Dios que intenta llenar la soledad del hombre ofreciéndole animales como posibles compañeros. No es una metáfora. El texto realmente describe esto. La narrativa sugiere que Dios estaba probando alternativas, casi como alguien que busca la pieza correcta para un rompecabezas que no encaja. Solo después de que todos los intentos fracasan, aparece la mujer, no como una creación independiente, sino como la solución final, extraída del cuerpo del propio hombre. Este punto, que siempre se ha enseñado como algo sagrado, revela en realidad una visión profundamente limitada de la naturaleza humana. Situar a la mujer como derivada del hombre fue la forma que encontró una cultura patriarcal para justificar su propia estructura social. No es una doctrina divina, es un reflejo histórico.
Y cuanto más lo observas, más te das cuenta de que esta narrativa explica mucho más sobre el pueblo que la escribió que sobre el mundo que describe. Y ahora quiero que participes. Comenta la frase: la incoherencia comienza cuando nadie cuestiona. Escribe exactamente así. Quiero ver cuántas personas tienen el valor de afrontar el texto sin miedo. A medida que avanzamos en el texto, comienza a formarse una pregunta silenciosa, una pregunta que ningún predicador tradicional se atreve a mencionar. Si Dios era perfecto y omnisciente, ¿por qué creó un escenario en el que el error era inevitable? El árbol prohibido se coloca en el centro del jardín al alcance de la mano, sin protección, sin barreras, sin contexto moral. El hombre aún no sabe distinguir el bien del mal, porque el conocimiento del bien y del mal solo vendrá después. Entonces, ¿cómo exigir obediencia a alguien que no tiene conciencia moral? Esta es una de las contradicciones más ignoradas de toda la Biblia, y al verla, uno comienza a darse cuenta de que Génesis 2 no está describiendo un evento divino, sino una historia humana que intenta dar sentido al mundo. El texto refuerza que el árbol era agradable a la vista, despertando la curiosidad natural, algo inherente al ser humano. Es decir, el propio Creador habría plantado la semilla de la caída. Esto transforma la narrativa de la desobediencia en algo mucho más complejo. No fue rebeldía, fue desarrollo. La búsqueda del conocimiento que define a la humanidad se retrata como un defecto, y al mismo tiempo es esa misma curiosidad la que impulsa todo lo que llamamos evolución. El autor bíblico parece no darse cuenta de que está condenando la esencia de lo que nos hace humanos. Pero hay un detalle aún más inquietante. La advertencia divina es vaga, casi manipuladora. Si comes, morirás. Solo que eso no sucede. Adán y Eva no mueren ese día, ni inmediatamente después. La amenaza se reinterpreta, se adapta, se reformula para encajar en lo que el texto no puede sostener. Esto revela algo profundo sobre la naturaleza de esta narrativa. No se construyó sobre la base de la lógica, sino del impacto emocional. ¿Y si la amenaza nunca fuera literal, sino solo una antigua forma de control? Esta posibilidad, por sí sola, abre una brecha en la historia que cambia por completo la forma en que la interpretamos. Después de todo, si la primera regla divina ya era ambigua, ¿cómo confiar ciegamente en todo lo que vino después? Y aquí surge la gran pregunta que rara vez alguien se atreve a plantear. ¿Por qué un Dios perfecto necesitaría crear una prueba imperfecta? Cuando Eva finalmente aparece en la narración, lo hace como respuesta a un problema, no como un ser completo, sino como ayuda idónea. Esta expresión, utilizada desde hace siglos para justificar las desigualdades, revela que el texto no se preocupa por describir la humanidad, sino la función. Eva no se presenta como alguien con identidad propia. Es la solución que se le ofrece a Adán, después de que todos los animales fracasan en cumplir el papel de compañía. Esta estructura narrativa resuena hasta hoy, moldeando relaciones, instituciones y mentalidades. Lo más revelador es que el autor no ve ningún problema en retratar a Dios buscando entre los animales la compañía ideal para el hombre. Esto demuestra que la narrativa no tenía la intención de ser teológicamente perfecta. Solo intentaba explicar el origen de las relaciones humanas basándose en los conceptos disponibles en aquella época. Y sin embargo, esta misma historia se ha elevado a fundamento moral durante siglos, ignorando su propia simplicidad y limitaciones. La famosa costilla es otro punto crítico. No solo crea la imagen de la mujer como derivada del hombre, sino que establece una jerarquía que se repetiría durante milenios. El orden de la creación se convierte en argumento para la subordinación. Esta no es una visión divina, es la mentalidad de un pueblo antiguo que intenta justificar su estructura social.
Y lo más impresionante es que esta lógica sigue influyendo en el mundo moderno, incluso con todas las pruebas científicas e históricas que desmontan esta narrativa. Esta desigualdad literaria se hace aún más evidente cuando observamos que Adán recibe órdenes directamente de Dios, mientras que Eva solo entra en la historia después. Ella nace sin contexto, sin instrucción, sin voz. Toda su existencia está moldeada por la narrativa de otro, y sin embargo, es ella quien es responsable de la caída. El texto no solo crea desigualdad, sino que la naturaliza. Si nos paramos a pensar, nos damos cuenta de algo inquietante. Una historia que nunca debería haber definido nada, acabó definiendo casi todo. Cuando observamos el desenlace de la interacción entre la pareja y la serpiente, algo esencial salta a la vista. El texto nunca aclara por qué habla la serpiente. No hay contexto, no hay explicación, no hay origen. Simplemente aparece, inteligente, elocuente y consciente de algo que el propio hombre aún no sabe. En cualquier narrativa coherente, esto levantaría sospechas, pero en Génesis 2 se trata como un detalle menor, y es precisamente este descuido lo que revela el carácter mitológico de la historia. La serpiente no es un personaje, es una herramienta literaria para justificar la culpa que vendría más tarde. Pero lo que lo hace aún más curioso es que, de todas las criaturas, la serpiente es la única que cuestiona la norma, la única que provoca reflexión, la única que anima al ser humano a pensar. Irónicamente, es castigada precisamente por eso. Esto crea un mensaje silencioso que atraviesa los siglos. Cuestionar es peligroso. Pensar es arriesgado. Buscar el conocimiento es ofensivo para lo divino. El mito no solo narra la caída, establece la lógica de la obediencia ciega como virtud. Este punto rara vez se aborda, pero debería hacerlo. Si el conocimiento del bien y del mal solo vendría después del fruto, Eva no tenía la estructura moral para actuar correctamente. Por lo tanto, el concepto de pecado simplemente no se aplica aquí. El autor bíblico crea una contradicción irresoluble y luego la utiliza como base para definir toda la naturaleza humana. La caída deja de ser un acto consciente y pasa a ser solo una consecuencia de la curiosidad natural. Y eso cambia completamente la lectura del texto. También está la cuestión de la responsabilidad. Cuando Dios pregunta a Adán sobre lo sucedido, él no asume nada, señala a Eva. Eva señala a la serpiente. Esta cadena de culpa muestra que el verdadero pecado no es comer el fruto, sino huir de la responsabilidad. Irónicamente, este comportamiento sigue repitiéndose en las religiones que culpan a la humanidad por algo que el propio texto muestra como inevitable. Y aquí surge una pregunta que rara vez alguien se atreve a hacer. Si Dios sabía que esto sucedería, y según la teología tradicional lo sabía, ¿por qué creó un sistema en el que la humanidad comenzaría fracasando? A partir de ese momento, la narrativa cambia de tono. El paraíso, antes descrito como perfecto, revela sus defectos. El jardín tenía reglas, limitaciones, amenazas y prohibiciones. Era menos un paraíso y más una especie de confinamiento, un espacio donde el conocimiento estaba prohibido y la obediencia era la moneda de cambio. Esta visión plantea una pregunta inquietante. El Edén no se perdió, nunca fue libre. Lo que se perdió fue la ilusión de control que sustentaba esta narrativa. El castigo es otro punto de incoherencia flagrante. Si Adán y Eva realmente morirían, como afirma el texto, ¿por qué no sucede? ¿Por qué Dios reformula el castigo, cambiando por completo el sentido de la advertencia inicial? La interpretación cristiana posterior intenta darle sentido, pero el texto en sí no lo explica. La mortalidad ya existía. El trabajo ya existía, el dolor ya existía. Nada de esto aparece como una novedad absoluta. El castigo parece inventado apresuradamente para justificar la secuencia de la historia y no como consecuencia natural de una regla sagrada.
Otro elemento poco cuestionado es la expulsión. Dios coloca guardianes y una espada llameante para impedir que el hombre regrese y coma del árbol de la vida. Pero esto revela algo impactante. Adán y Eva nunca fueron inmortales. Si necesitaban comer de un segundo árbol para vivir eternamente, eso significa que el paraíso nunca ofreció la vida eterna, solo la posibilidad de ella. Esta información altera por completo la lectura tradicional del texto y expone el carácter mitológico de la narrativa. También está la cuestión de los hijos. La historia continúa como si fuera perfectamente normal que toda la humanidad surgiera de una sola pareja y luego solo de 3 hombres y una mujer que aparece sin explicación. El texto no resuelve esto, no lo menciona, no intenta explicarlo. La laguna permanece abierta, revelando que el autor no tenía la preocupación por la coherencia biológica que tenemos hoy en día. Y ahí es donde algo esencial se hace evidente. Génesis 2 nunca fue una respuesta, siempre fue un intento. Cuando seguimos la lógica interna del texto, nos damos cuenta de que la caída no es el momento más extraño del capítulo, sino lo que viene después. Dios, que hasta entonces caminaba por el jardín y conversaba con el hombre, de repente actúa como si no supiera dónde estaba Adán. Pregunta: ¿dónde estás? Esta pregunta, puesta en boca de una deidad omnisciente, revela el conflicto entre el Dios teológico y el Dios literario. O bien no lo sabía, lo que contradice su supuesta omnisciencia, o bien lo sabía, pero preguntó de todos modos, convirtiendo el gesto en teatral. En ambos casos, el texto muestra a un Dios incompatible con la imagen perfecta defendida por las tradiciones posteriores. Este momento abre una ventana importante. El Dios del Génesis 2 no es el ser absoluto de la teología cristiana, es una figura humana, con emociones humanas, reacciones humanas y limitaciones humanas. Se irrita, se frustra, se decepciona, tomado por sorpresa, actúa por impulso. Esto muestra que el autor no estaba describiendo lo divino, sino proyectando comportamientos que conocía en un intento de explicar la relación entre el hombre y el mundo. Esa proyección es el verdadero origen de la religión. La necesidad humana de traducir el misterio en algo comprensible. Otro detalle que rara vez se menciona es la forma en que Dios confecciona ropas de piel para Adán y Eva. Si este gesto es literal, entonces implica que Dios mató animales por primera vez, algo que no concuerda con la idea posterior de un creador que valora la vida por encima de todo. Si es simbólico, entonces revela que el autor estaba utilizando metáforas para describir transformaciones psicológicas, no acontecimientos históricos. En cualquiera de los dos casos, nos damos cuenta de que la narración nunca fue pensada para ser interpretada de forma literal. Y aún hay más información desconcertante. ¿Por qué Dios tiene tanto miedo de que el hombre coma del otro árbol? El texto afirma: ahora que el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, no debe extender la mano y tomar del árbol de la vida, como uno de nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Este plural, que también se repite en Génesis 1, no es un error, sino un vestigio de una tradición más antigua, en la que los dioses eran múltiples, no únicos. Y aquí surge una de las preguntas más importantes sobre Génesis 2, una pregunta que puede cambiar la forma en que entiendes toda la Biblia. ¿Qué es exactamente lo que este texto está tratando de ocultar al evitar explicar quiénes son esos nosotros? El plural divino revela que el texto no nació en una cultura monoteísta. Es fruto de una época en la que se adoraban diferentes deidades y en la que el Dios bíblico aún estaba en proceso de convertirse en el Dios absoluto. Este detalle arqueológico, presente de forma discreta en el capítulo, rompe definitivamente con la idea de que el Génesis fue escrito como una revelación intacta. En cambio, lleva marcas evidentes de una transición religiosa. La narrativa, por lo tanto,
trata mucho menos sobre el surgimiento de la humanidad y mucho más sobre el intento de construir una nueva visión de la divinidad. Este intento dio lugar a un texto híbrido, en parte mito, en parte moral, en parte política. La creación de la mujer, por ejemplo, no es solo un acontecimiento, es una afirmación ideológica. Ella nace de un hombre y no de la tierra, como todos los demás seres. No se trata de biología ni de espiritualidad profunda, sino de un proyecto social. El autor no estaba describiendo cómo eran las cosas, sino diciendo cómo creía que debían ser, y, por esa razón, Génesis 2 se convierte más en un manifiesto que en un relato. Otro punto crítico es el proceso de responsabilización. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, Dios culpa a los tres. Esta estructura de acusación en cadena no es fruto de la revelación divina, sino el reflejo de una cultura que necesitaba explicar el sufrimiento humano. La narrativa crea culpables para justificar el dolor. La mujer se convierte en el eslabón débil, no por naturaleza, sino por conveniencia narrativa. Y este detalle ha atravesado siglos, justificando prácticas, tradiciones y creencias profundamente injustas basadas en un texto que no puede sostener sus propias premisas. Esta fragilidad narrativa se hace evidente cuando analizamos la cronología. Todo sucede demasiado rápido, no hay desarrollo, no hay matices, no hay progresión psicológica. La historia parece acelerada, como si necesitara llegar rápidamente al punto. La culpa. La caída no es una consecuencia, es un objetivo. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que el Edén nunca fue un paraíso, sino el escenario ideal para introducir el concepto que sustentaría toda la teología futura. El ser humano nace en deuda. Y todo esto nos lleva a una pregunta que transforma por completo la interpretación del capítulo. Si el Edén no fue creado para durar, sino para fracasar, ¿qué dice eso sobre el verdadero propósito de este mito? Al salir del Edén, Adán y Eva no solo abandonan un jardín, sino también una narrativa que hasta entonces intentaba explicar el mundo con sencillez. A partir de ese momento, el texto entra en una nueva fase, en la que las consecuencias parecen más importantes que los propios actos. El sufrimiento de la humanidad se presenta como el resultado de una elección que no podía haberse comprendido. El dolor del parto, el sudor del trabajo, la lucha con la tierra, todo ello se explica como un castigo. Y este tipo de razonamiento revela mucho más sobre la mentalidad antigua que sobre cualquier realidad espiritual. Sin embargo, este modelo narrativo crea un dilema teológico que pocas personas perciben. Si la humanidad solo llegó a comprender el bien y el mal después de comer el fruto, entonces antes de eso no existía la moralidad. Por lo tanto, no existía el pecado. Esto hace que la caída sea una imposibilidad lógica. Dios castiga a los seres humanos por una acción que no estaban en condiciones de evaluar moralmente. Es equivalente a castigar a un bebé por no comprender un concepto abstracto. Este dilema debilita la noción de un Dios justo y refuerza la idea de que el texto no trata de la justicia divina, sino de justificaciones culturales. Otro punto crítico aparece al observar la forma en que el autor intenta explicar el sufrimiento humano. Crea una base emocional para justificar una realidad inevitable: la vida, la muerte, el dolor, el esfuerzo, el conflicto. Esto muestra que el mito no nació como una verdad revelada, sino como un intento de aliviar una angustia colectiva. En lugar de admitir que el mundo es difícil porque la vida es compleja, el autor atribuye la culpa al propio ser humano. Es más fácil lidiar con el dolor cuando hay un culpable, incluso si el culpable eres tú mismo. Pero quizás el aspecto más inquietante sea este. Al describir la expulsión, el texto transforma el conocimiento en pecado y el castigo en destino. El mensaje se cristaliza. Quien busca saber pierde privilegios.
Esta lógica ha atravesado religiones, sociedades y discursos durante siglos, manteniendo a generaciones enteras rehenes de la idea de que pensar es arriesgado. Y aquí surge una pregunta que provoca una incomodidad inmediata. Si el conocimiento es peligroso, ¿por qué se puso al alcance del ser humano? Al observar el resto de la narración, percibimos un cambio de ritmo y de propósito. La humanidad se aleja del jardín, pero no se aleja de la tensión emocional creada por el mito. El texto se empeña en repetir en todo momento que el dolor es culpa del hombre, y no una característica natural de la existencia. Este énfasis casi obsesivo revela el objetivo que hay detrás de la historia: crear una estructura psicológica en la que el ser humano se sienta vehemente en deuda, y un pueblo que se siente en deuda acepta fácilmente la autoridad. Otro elemento importante es la forma en que el capítulo prepara el terreno para la teología posterior. La culpa introducida aquí se expandiría a lo largo de toda la narrativa bíblica y siglos más tarde se transformaría en una doctrina sólida. El pecado original no existe explícitamente en el texto, pero se construyó a partir de él, se reinterpretó, se reformuló y se elevó al estatus de ley espiritual. Y esto nos muestra que el problema no está solo en la narrativa antigua, sino en la forma en que se ha utilizado a lo largo del tiempo para moldear mentes y comportamientos. La narrativa tampoco explica cómo la humanidad crece a partir de una sola pareja. No explica quiénes son las personas que Caín encuentra. No explica de dónde vienen ciudades enteras. Estas lagunas, ignoradas por la tradición, ponen de manifiesto que Génesis 2 no fue escrito con la intención de ser una historia factual. Fue construido como un mito tribal y a lo largo de los siglos reformulado como verdad absoluta. Y cuando un mito se trata como un hecho, lo que debería inspirar reflexión pasa a imponer miedo. Sin embargo, lo más importante es darse cuenta de que la expulsión no fue una caída, sino una ruptura que marcó la construcción de la conciencia humana. Al salir del jardín, Adán y Eva no perdieron un paraíso, perdieron la ilusión, y fue esa pérdida la que permitió a la humanidad avanzar. La conciencia nace del enfrentamiento, no de la obediencia. Y en ese sentido, Génesis 2 es mucho menos un relato espiritual, y mucho más un espejo de la evolución psicológica del ser humano. Y si este análisis te está haciendo ver el Edén de otra manera, entonces deja tu me gusta, suscríbete y activa la campana. No por obligación, sino para seguir recibiendo contenidos que desafían las narrativas antiguas y amplían tu conciencia. Cuando analizamos Génesis 2 a la luz de la historia y la psicología, nos damos cuenta de que no solo trata de la creación, sino también de la identidad. Durante siglos, el texto ha moldeado la idea de quién es el ser humano, cuál es su valor y cuál es su papel. Se ha convertido en la base de conceptos como la sumisión, la culpa, la moralidad y el destino. Pero ninguno de estos conceptos estaba presente en la mente del autor original. Lo que buscaba era explicar, con los recursos que tenía, por qué la vida era tan difícil y por qué la humanidad parecía tan lejos de la perfección que imaginaba. Esta necesidad de explicar el dolor humano convirtió el Edén en símbolo de un pasado idealizado, una época en la que supuestamente todo era perfecto. Pero esto crea un problema. Si la perfección existió y se perdió por culpa humana, entonces todo dolor es resultado de una falta moral. Esta lógica, profundamente arraigada en la cultura occidental, todavía hoy hace que millones de personas se sientan culpables por situaciones que no controlan. El mito no solo creó una narrativa, sino que creó un ciclo emocional que se repite desde hace milenios. Otro punto importante es cómo la narrativa distorsiona la idea de libertad. Al presentar el fruto prohibido como una amenaza, el autor transforma el conocimiento en algo que debe evitarse. Esto contradice por completo todo lo que sabemos sobre la evolución humana.
Nuestra especie solo ha avanzado porque ha desobedecido, cuestionado y buscado comprender lo que estaba más allá de lo permitido. Génesis 2 intenta convertir esta característica esencial en un pecado, creando un conflicto interno que atraviesa generaciones. El deseo de conocer frente al miedo a equivocarse. Pero hay algo aún más profundo escondido en el texto. La forma en que el autor construye la caída revela un intento de explicar la condición humana sin comprender las causas naturales de la existencia. No sabía nada de biología, genética, psicología, neurología, así que atribuyó el caos del mundo al error moral. Y ese error moral se convirtió en teología, y la teología en sistema, y el sistema en creencia absoluta. Y aquí surge una reflexión que pocos hacen. Si el Edén es una metáfora de la ignorancia inicial de la humanidad, ¿por qué insistimos en verlo como un destino perdido y no como una etapa superada? El impacto de este mito no termina en la historia bíblica. Llega a la modernidad de formas que muchos no perciben. La idea de que la humanidad es mala por naturaleza proviene directamente de esta narrativa. La creencia de que el dolor es un castigo moral también. Esta estructura emocional ha moldeado prácticas sociales, políticas e incluso jurídicas. El error humano pasó a ser visto como una característica esencial, no como una parte normal de la experiencia. Y esto genera un peso psicológico que acompaña a miles de millones de personas hasta hoy. El texto también influyó profundamente en la forma en que vemos las jerarquías. La creación de la mujer a partir del hombre y su supuesta culpa en la caída se utilizaron para justificar siglos de desigualdad, control y silenciamiento. Incluso en las sociedades modernas, los ecos de este pensamiento siguen vivos, en los discursos, en las tradiciones, en las expectativas sociales. El origen de esta mentalidad no es divino, es literario, una narrativa antigua que se infiltró en la cultura y sin ser cuestionada, ganó el estatus de verdad eterna. Otro punto importante es cómo esta historia refuerza la dualidad entre obediencia y castigo. Al presentar a un Dios que reacciona con severidad ante un acto inevitable, el texto refuerza la idea de que el poder no tiene por qué ser justo para ser obedecido. Basta con que sea absoluto. Esta lógica ha moldeado no solo las religiones, sino también los imperios, los gobiernos, las familias y las instituciones. La obediencia ciega se ha convertido en virtud, la duda en pecado. Y así, durante siglos, la humanidad ha cambiado la libertad por la seguridad emocional. Pero cuando miramos el capítulo con atención, nos damos cuenta de que nada allí es absoluto. Todos son interpretaciones de una cultura que intenta lidiar con lo desconocido. El texto no explica el origen de la humanidad, explica el miedo humano, no describe lo divino, describe la ansiedad de quienes necesitaban crear sentido para sobrevivir en un mundo impredecible. Y cuando reconocemos esto, la narrativa pierde su carácter de ley y gana el de espejo. Y es precisamente aquí donde surge la pregunta que da paso al siguiente bloque. Si el Edén nunca fue real, ¿por qué seguimos sintiéndonos atados a él? Sentirse atado al Edén es en realidad sentirse atado a una idea. La idea de que existe un punto perfecto al que debemos regresar. Esta nostalgia espiritual, construida a lo largo de siglos, impide a la humanidad aceptar su propia complejidad. Mientras creamos que el dolor es el resultado de una falla moral ancestral, seguiremos buscando soluciones mágicas para problemas reales. Esta mentalidad hace que millones de personas esperen una restauración que nunca llega, porque se basa en algo que nunca existió. El Edén no es un lugar perdido, es una promesa imposible, pero hay otro aspecto que mantiene activa esta prisión psicológica, la idea de que la humanidad comenzó mal. Cuando alguien crece creyendo que hay algo fundamentalmente defectuoso en su interior, pasa a vivir a la defensiva, tratando de compensar un error que nunca cometió. Esta culpa estructural, heredada del mito,
ha moldeado a generaciones que han aprendido a desconfiar de su propia capacidad de pensar, crear y evolucionar. Irónicamente, esta desconfianza es lo que impide el propio crecimiento emocional y espiritual. Además, la narrativa del Edén crea una división artificial entre lo humano y lo divino. Sugiere que la humanidad solo se acerca a Dios cuando obedece y se aleja cuando busca el conocimiento. Esta oposición no solo contradice todo lo que sabemos sobre el desarrollo humano, sino que también crea un conflicto permanente entre la razón y la espiritualidad. Debido a ello, muchas personas creen que pensar demasiado es peligroso, que cuestionar es una falta de respeto y que conocer es una amenaza, una herencia que limita el potencial humano desde la infancia. Otro punto crítico es la forma en que la narrativa coloca a la mujer en el centro de la culpa. Incluso hoy en día, esta distorsión influye en los discursos religiosos, culturales y sociales. El peso emocional de este mito no recae solo sobre la mujer como figura histórica, sino sobre todas las mujeres que aún cargan con los ecos de esta idea, que su curiosidad es peligrosa, su voz es sospechosa, su impulso de cuestionar es motivo de desconfianza. Un texto antiguo, escrito en un mundo que apenas se comprendía a sí mismo, sigue moldeando las percepciones del presente. Y todo esto nos lleva a una última reflexión antes de concluir. Si la historia del Edén se construyó sobre el miedo y la culpa, ¿qué sucede cuando elegimos mirarla sin miedo y sin culpa? Cuando eliminamos el miedo, nos damos cuenta de que Génesis 2 no es un relato divino, sino un diagnóstico emocional. Muestra cómo nuestros antepasados intentaron comprender el sufrimiento, justificar las desigualdades y crear orden en un mundo caótico. La caída no describe un error humano, describe la antigua incapacidad humana para lidiar con la propia conciencia. Y, cuando reconocemos esto, ganamos algo que el mito nunca nos ofreció: la libertad de interpretar, pensar y evolucionar sin cargar con el peso de un error ancestral que no tiene sentido. La clave para romper con esta narrativa está en reconocer que el conocimiento no es una amenaza, sino una herramienta. El árbol prohibido, en realidad, representa lo que nos diferencia de todas las demás especies: la capacidad de ver más allá, reflexionar, cuestionar y construir sentido. El mito intentó convertir esta capacidad en un defecto, pero la propia historia de la humanidad demuestra lo contrario. Cada avance, cada descubrimiento, cada transformación solo ocurrió porque alguien tuvo el valor de hacer exactamente lo que hizo Eva: extender la mano hacia lo que se decía que no debía tocarse. Al reinterpretar Génesis 2 con claridad, nos damos cuenta de que la salida del Edén no fue una expulsión, sino una emancipación. La humanidad abandonó el jardín porque necesitaba crecer. La inocencia es cómoda, pero no permite la conciencia. Y la conciencia es lo que nos hace capaces de crear, amar, transformar y comprender. El precio de ese despertar siempre ha sido el dolor, pero el dolor nunca fue un castigo, fue una consecuencia natural del desarrollo. Y esta comprensión disolvería siglos de culpa si se enseñara desde el principio. El mito sobrevivió porque era útil. Útil para explicar lo inexplicable, útil para controlar lo incontrolable, útil para mantener las estructuras sociales y religiosas que dependen de la obediencia. Pero cuando elegimos mirar este texto sin el peso de la tradición, nos damos cuenta de que es solo una pieza del rompecabezas humano. No tiene por qué definirnos, no tiene por qué limitarnos. Puede existir como memoria cultural, no como sentencia espiritual. Y al final, la pregunta que queda no es sobre el Edén, sino sobre ti. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que la historia que te enseñaron a temer nunca fue más grande que tu capacidad de pensar? Y así concluimos este análisis, no con una respuesta definitiva, sino con la libertad que nace cuando desmontamos narrativas antiguas y abrimos espacio para nuevas formas de conciencia.